nombre de todos y cada uno de los miembros del proyecto de investigación del que soy coordinador, su participación en este congreso. Esta mesa española, como la llamo yo, parece íntimamente vinculada al tema de nuestro proyecto. Y por eso hemos pensado que sería interesante ofrecer un recorrido muy plural, porque el proyecto de investigación también lo es, sobre diversas textualidades explícita o implícitamente autobiográficas de personas vinculadas con la esfera artística. El primero soy yo, el burro va adelante para que no espante, sencillamente por la razón de que mi autor es el que primero nació de los 4 autores que vamos a tratar en ella. Quiero reiterar mi agradecimiento a la organización del Congreso y lo hago citando solo 2 de las personas que han estado más al pie del cañón, como son Carlos Leal y Saúl Villega, y transmitirle todo mi agradecimiento en estos tiempos convulsos, tanto ideológicamente como también, evidentemente, por la pandemia. Y sin más dilación, inicio mi comunicación. Siguiente imagen. No sé si me oyes, Saúl. Perfecto, muchas gracias. El estudio de la producción artística y literaria de Álvaro Retana, aquí a la izquierda tienen una imagen, ha sido escaso hasta fechas recientes. Las razones que pueden propiciar este olvido obedecen al menos a 3 factores. En primer lugar, a su creatividad poliédrica, pues además de novelista fue escenógrafo, diseñador de vestuarios teatrales, aquí tienen un ejemplo, ilustrador, músico, letrista y cronista de la farándula española antes de la Guerra Civil. Circunstancia que ha propiciado una cierta desubicación académica entre quienes no practican la interdisciplinariedad. En segundo lugar, su obra se mueve en territorios de una cultura popular que ha merecido escaso respeto. Yo creo que esa es la mejor expresión. Así, Retana se consagró al cuplé y su narrativa se amoldó con frecuencia al odre de la novela erótica. Ambos fueron y siguen siendo géneros musical y literariamente hablando ampliamente denostados por las élites. La tercera razón que explicaría ese ostracismo crítico sería su sexualidad heterodoxa. Como bien sugieren, y podemos pasar a la siguiente imagen, los títulos de unas ficciones muy populares que consumieron miles de españoles antes de la Guerra Civil. Las locas de Postín, de 1919, Los ambiguos, de 1922, El crepúsculo de las diosas, de ese mismo año, Mi novia y mi novio, de 1923, A Sodoma entre en botijo, de 1933. Según demostrara Isabel Clúa, Retana sería un claro ejemplo de cómo la frivolidad más absoluta y estereotipada no restó un ápice a la capacidad de socavar la lógica de normalización de los cuerpos y las sexualidades. El componente homoerótico en su vida y obra suele ser lugar común en los estudios que lo abordan, como bien demostró Luis Antonio de Villena en una monografía de 1999, casi fundacional de esta nueva recepción. Se trata, eso sí, de un componente poco común, según analizase Maite Zubiaurre en su introducción a Las locas de Postín. A juicio de esta investigadora, Retana creó, y le cito, el tipo de homosexual simpático, dicharachero, ingenioso, que es orgullosamente gay y alegremente frívolo, que se entrega sin complejos al placer y es siempre juguetón e irreverente. Un gay flamboyante, noctámbulo y vividor, al estilo Almodóvar, o, mejor aún, al estilo Mendicuti, que no cae nunca en el cliché de homosexualidad
igual a sordidez. Fin de la cita. Nada que ver, por tanto, con el estereotipo fijado por Alfonso Hernández Catá en El ángel de Sodoma, de 1927, según han analizado Francisco Vázquez García y Richard Cleminson. Sin embargo, el objetivo de la presente comunicación no puede ser el análisis de una producción artística tan vasta y rica, sino que se centrará en tres de las tipologías textuales de que se dotó nuestro autor para introducir elementos de carácter autobiográfico disidente. Con tal fin, he seleccionado unos pocos fragmentos de su ingente corpus en donde abordaré, en primer lugar, lo que yo denomino el yo presente, en segundo lugar, el yo retrospectivo público y, en tercer lugar, el yo retrospectivo privado. Pasamos a la siguiente imagen. Según expusieron Pilar Pérez Sanz y Carmen Bru Ripoll, Álvaro Retana fue pródigo en sus colaboraciones en la prensa española, especialmente a partir de 1911. Muchos de sus artículos fueron crónicas del universo de las variedades. Progresivamente, sin embargo, conforme su fama fue creciendo, la voz en primera persona fue ocupando un territorio mayor. Ejemplo palmario sería un artículo aparecido el 1 de junio de 1921 en el número 7 de la revista La Farándula, titulado Amenidades varietinescas, porque soy el sumo pontífice de las varietés. Este es un fragmento de ese artículo. Quien como yo, sin saber música, es el primer compositor español del género frívolo, el único y legítimo continuador de Chueca, a quien todos copian sin conseguir igualarme, quien sin saber pintura ha presentado 2 magníficos cuadros en la Exposición Nacional de Bellas Artes y 6 en la de Arte Español, quien sin haber estudiado literatura confecciona novelas de las cuales se venden 4.000 ejemplares en 8 días y dirige decorados, bien puede permitirse, etcétera, etcétera. Este es el estilo de Retana en su máximo esplendor, ese yo autobiográfico presente, repartiendo bendiciones y coscorrones, con un yo omnipresente sin remilgos, sin complejos y con orgullo, sea cual sea el tema que aborde. A nadie sorprenderá que nuestro autor pueda considerarse, en palabras de Alberto Mira, y le cito, la primera vedette homosexual española. Fin de cita. A este tipo de textualidades, hay muchas más textualidades de este tipo, conviene añadir una segunda tipología, y pasaremos a la siguiente imagen, la que yo denomino el yo retrospectivo público. El anterior texto era de principios de los años 20, este texto que ahora ven es un texto escrito en 1964. En un trabajo precedente analicé la historia del arte frívolo, esta monografía de Retana, y demostré su indudable atractivo e interés para quienes están interesados en la escena española y la cultura popular erótica de la primera mitad del siglo XX. Pero además, esta obra debe interesarnos como vindicación de la heterodoxia arrebatada por el nacionalcatolicismo a partir de 1939 y como memoria de una juventud que huyó, retratando un pasado farandulero con tintes autobiográficos, lidiando con la censura oficial existente en España a la altura de 1964 y escribiendo una semblanza personal que merece conservarse como testimonio del humor camp del imaginario protogay español. En las páginas prologales de esa historia, Retana introdujo una semblanza autobiográfica con fotografía incluida que lo presenta no a la altura de 1964, sino, al igual que a sus estrellas, al inicio de sus años de esplendor, en 1911, muy acicalado con su frac impecable. El texto de este anciano de 74 años no tiene desperdicio, como en esta cita que está aquí, que les leo solo en parte.
Había nacido en alta mar durante un viaje de mis padres a Filipinas frente a Colombo, capital de Ceilán. Al desembarcar fue bautizado por el obispo en Batangas, lindo pueblecito de indios fieros. Como fecha de mi nacimiento, el 26 de agosto de 1890, bajo la influencia que nunca puedo explicarme de Virgo, signo del zodíaco con el cual me declaro incompatible. Mi formación intelectual se la debo a autores extranjeros y ahí va esa maravillosa lista de autores. Solá, Mendés, pero también a Wilde, Colette, Huysmans, Rachel, etcétera, etcétera, etcétera. La semblanza autobiográfica sigue el mismo patrón de omisión, afirmación y de información, confirmación que Retana empleará para los imitadores de estrellas, que le permitía concretar el retrato erótico mediante una perspicaz técnica narrativa. En el caso de su autobiografía, ofrece un retrato más demorado, siguiendo una técnica retórica más sutil por gradual. Primero el corazón rojo y verde que remite a la pasión y al color con el que se distinguían sus novelas y letras eróticas escritas en los años 10 y 20. Después esa condición de antivirgo más coloquial. A continuación, la biblioteca formativa, en donde destaca la presencia de algunos nombres tan sexualizados como el de Oscar Wilde en el centro de la enumeración. Se me antoja que esta enumeración no puede ser sino orgullosa declaración de principios para los entendidos a la altura de 1964, ajenos a la norma impuesta de sexualidad por literatura patria como el mismo. Nada aprendí de los literatos españoles, afirma. Podemos pasar a la siguiente imagen. Unos entendidos que, como él, sobreviven con humor e ironía durante la dictadura franquista, a pesar de los silencios, a pesar de la religiosidad patria, gracias al calor del recuerdo de los éxitos alocados, amorosos y profesionales, íntimos y públicos. La verdad es que puedo vanagloriarme de haber saboreado los más envidiables triunfos como también los menos deseables amarguras y fracasos, pero nunca me deprimí, porque sospecho que Dios está conmigo perdonándome lo reprensible que haya podido hacer en mis horas de alocada juventud por el bien que he causado. Soy como el sándalo que perfuma el hacha que le hiere, y no concilio el sueño sin rogar al Todopoderoso de una buena muerte a mis enemigos. Este es el texto de un anciano de 74 años. Perdón. Aquello que más sorprende no es el desparpajo de su egolatría, sino que su autoestima no hubiera mermado lo más mínimo con el paso de las décadas y las circunstancias, no siempre alegres, de su biografía a partir de 1936, como expondré a continuación. Siguiente texto. El yo retrospectivo privado, el testamento notarial. En esta tercera sorprendente tipología textual autobiográfica es en donde podemos constatar un buen ejemplo de la autocensura que debieron practicar tantos y tantos creadores españoles durante la dictadura franquista. Pues basta comparar la cita anterior de la semblanza para Historia del Arte Frívolo con el siguiente fragmento de su testamento para advertir cuáles eran los límites públicos y privados de una biografía tan dilatada como intensa, truncada en 1970. Muero sin perdonar a cuantos elementos del régimen de Francisco Franco Bahamonte se han complacido en perseguirme, difamarme y desdeñarme, con este implacable rencor que distingue a tantos titulados católicos apostólicos
romanos, compostelanos y hasta del puente de Vallecas, partidarios de restaurar la siniestra España de Felipe II. Si es verdad que existe el infierno, como allí nos encontraremos todos, procuraré hacerles imposible la vida eterna, con la colaboración especial de Satanás, que seguramente será conmigo menos infame y rencoroso que ellos, a quienes me gustará ver cómo les queman los cuernos. La historia del arte frívolo de Retana fluía a contracorriente de muchos silencios y de otras tantas censuras impuestas y autoimpuestas. La comparación que acabo de apuntar entre los fragmentos de la autobiografía incluida en el volumen y el testamento privado resultan elocuentes. Al comentar otro párrafo de este mismo testamento, Alberto Mira no pudo dejar de destacar cómo el sentido del humor y la lucidez parecen haber sido una constante aún en sus peores momentos, cuando sufría torturas en la cárcel. Recordemos que tras la Guerra Civil, Álvaro Ratana estuvo en prisión durante 10 años, 10 larguísimos años, a los que le fue conmutada una pena que era de 40 años. Siguiente imagen, por favor. Por razones de tiempo, en esta comunicación solo he presentado 3 muestras de las texturas autobiográficas de la producción de Álvaro Retana. Puedo asegurarles, sin embargo, que una primera aproximación me ha permitido advertir un caudal muy abundante de escrituras del yo. Así, si pensáramos en un núcleo diferente al que he trabajado, el del yo presente retrospectivo, como sería el del yo filtrado por el propio autor a través de otros géneros literarios, ajenos a los más estrictamente autobiográficos, nos encontraríamos con muchas sorpresas. Sin ir más lejos, algunas de sus novelas serían tan descaradamente autobiográficas como la titulada Mi alma desnuda, de 1923, o nos toparíamos con ficciones en donde el Retana declara que recrea episodios de su vida, como hace en el prólogo de Mi novia y mi novio. Si pensáramos en otro núcleo de producciones en donde el yo aparece mediado por una tercera persona, también dispondremos de abundante material. Sería el caso de las abundantes entrevistas anteriores a la Guerra Civil que aparecieron tanto en revistas y periódicos como en sus propios libros. Pero para acabar, última imagen, podríamos ir abriendo círculos concéntricos de esta mediación hasta alcanzar el más externo, el de la biografía, modalidad textual que en parte maneja Luis Antonio de Villena en El ángel de la frivolidad. Allí se proyecta todo un diálogo de voces y susurros con el que me gustaría acabar. Varias personas, ya fallecidas, me contaron cuando yo empezaba a interesarme por la figura de Retana que el antiguo novelista había muerto de modo trágico. No especificaban mucho, mantenían un cierto velo. Eran cosas que se decían o que habían oído. Según este rumor, Retana habría aparecido asesinado, apuñalado, en su piso de Madrid. Se debía de tratar de un crimen pasional, o para ser más precisos, un crimen de amor y dinero. Un chapero, un chulo se decía aún por entonces, le habría matado, acaso sin predeterminación, por un asunto de dinero y sexo, a la altura de 1970. Y con ello acabo. Muchas gracias a todos y a todas.